Vamos a darles la bienvenida a Eduardo García, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, a Claudio Girardi, quien es el secretario general de la Bancaria Santa Fe, y también a Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, la capital en este caso. Bueno, vamos a dialogar con ellos visiones desde lugares absolutamente diferentes dentro de la sociedad, pero que están atravesados por el eje del trabajo, específicamente con la mirada sindical. Buenas noches a los tres, sean bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, la inflación es un tema que ha venido siendo subrayado desde los medios de comunicación, desde los ámbitos del trabajador y trabajadores en general, y también desde el ámbito político. ¿Qué es lo que hay para decir específicamente en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe creo que Santa Fe está esperando, por lo que uno experimenta como paritaria provincial, está esperando seguramente un mensaje desde el gobierno. Digamos, nosotros salimos con una paritaria que estipulaba pautas prefijadas de aumentos porcentuales, donde el país a esos momentos preveía una inflación anual del orden del 50%. Hoy estamos viendo que indudablemente la cifra se dispara. Las últimas paritarias privadas y nacionales arrojan siempre un número superior, 60 o 60 y pico %, y lógicamente preocupa al sector público, o por lo menos al sector que yo represento, la necesidad de estar sentados nuevamente en una mesa, adelantar lo que se había previsto. En realidad el gobierno tiene una herramienta que fue consensuada en una paritaria donde dijimos fijemos estas pautas y en septiembre nos juntamos, pero la verdad que nos lleva por delante la realidad. Esto no es simplemente si la dirigencia tiene gana o no tiene gana, sino que la realidad del trabajador se impone como conducta al determinar. Cuando uno mira la televisión y dice que una canasta mínima de alimentos está en 95.000 pesos por familia, y digo, hoy llegar a un promedio salarial de 95.000 pesos para el sector público es rarísimo verlo, con lo cual indudablemente impone que digo desde el gobierno haya un mensaje respecto de esta necesidad que estamos viendo los gremios, o por lo menos, insisto, el gremio que yo represento, de sentarnos nuevamente a ver cómo tratamos esta problemática para tratar, inclusive, pienso, ¿no? Es decir, si estábamos previstos con aumentos porcentuales, posiblemente adelantar alguna de esas fases y programar ya lo que es inevitable. Es decir, lo que es inevitable es que hay una cifra referencial de 60 puntos, cuando en realidad nosotros paritamos en el mes de marzo 45. Hay 15 puntos de diferencia que son necesarios establecerlos, por lo menos para darle seguridad a los trabajadores de que tienen y van a tener un método operativo que le permita asimilarse a lo que va a ser la inflación. Tal cual. Así que Claudio, representás al sector de trabajadores y trabajadoras de uno de los sectores que más ganó, que es el de los bancos, los trabajadores. ¿Van en sintonía con esa ganancia de los bancos? Nosotros terminamos una paritaria el año pasado que le ganamos por medio punto la inflación para el año 2021. Arrancamos 2022 con un preacuerdo. Queríamos tener condiciones más claras de negociación, que avance el primer trimestre y después sentarnos, digamos, sobre finales del mes de marzo. Por eso acordamos para enero y febrero un monto. Enero fue 1, en febrero ya aumentó, en 4 categorías, a cuenta siempre era eso, ¿no? Después lo mismo hicimos en marzo, y cuando empezó la negociación se empezó a poner muy dura con el sector de empresarios banqueros. Primer ofrecimiento fue un ofrecimiento del 45% en 8 cuotas, cuando los bancos habían hecho un informe al Banco Central y a sus grandes clientes, incluso a las consultoras privadas que tienen relación con el Banco Central, de ya una inflación de piso 60%. Entonces, estaban sabiendo cuánto iba a ser la inflación y empezamos muy duro en la negociación. Fuimos a una medida de fuerza, un paro contundente a nivel país, yo creo que de los más duros de los últimos años, el paro. Hubo a la semana siguiente un avance en la negociación de una cámara empresaria, que es ABAPRA, representa por ejemplo el Banco Nación, el Credicop, que ofrecían un 55 en 7 cuotas, pero no iba acompañada por el resto.
Así que la verdad que llegamos a la reunión paritaria ese día del acuerdo salarial con muy poca posibilidad de acuerdo. Eso, lo primero que habíamos nosotros en un plenario de secretario general, dado la decisión al secretario nacional de convocar hiciera falta otra medida de fuerza. Y bueno, mientras estaba muy lejos en esa reunión, porque no había acercamiento de posiciones, anunciamos una medida de fuerza lunes y martes para todos los bancos que no fueran Cámara Vapra, porque supuestamente Vapra podía acordar. Y el miércoles un par total de actividades, es decir, el banco de 3 días que no iba a haber atención. Y mágicamente aparece la cifra, acordamos un 60%, cláusula abierta en revisión en septiembre y octubre. Arrancamos con un 16,1% por el primer trimestre. A partir de abril, del 1 de abril, sueldo de abril, se transforma en un 34,1%. A partir del 1 de julio un 54,1% y a partir de octubre un 60%. Lógico que ya ese acuerdo ya se cobró, excepto una cámara que es muy chica, que son los bancos más chicos que pidieron más plazo para pagarlo. Se cobró ese monto menos lo que teníamos a cuenta, todos los compañeros y compañeras bancarios del país cobraron, así que en principio tenemos una paritaria acordada con puntos de revisión en el gremio bancario. Sin lugar a dudas, los banqueros, los dueños de las empresas son los que siempre ganan, ¿no? Rodrigo, en el caso docente es una lucha que viene siendo emblemática, si se quiere. Sí. ¿Cuál es la situación? Una situación muy parecida a la que planteaba García, ¿no? El compañero García, con un acuerdo que se ha discutido con una expectativa de inflación que luego la realidad la termina superando, ¿no? Creo que es necesario que el gobierno, tanto nacional como el gobierno provincial, convoquen al ámbito paritario. Lo tiene que convocar para poder mejorar el poder adquisitivo del salario. Está claro de que en la provincia de Santa Fe los docentes lo que planteamos es que tuvimos un año 2020 donde hemos perdido mucho poder adquisitivo, un año 2021 muy ¿Está cuantificado la pérdida del poder adquisitivo? En el año 2020 hubo 10 puntos de pérdida. En el año 2021 le hemos ganado, como decía Claudio, casi un puntito a la inflación. Y este año nuevamente hay que discutir de qué manera se mejora el poder adquisitivo del salario, pero también lo que hay que empezar a discutir son políticas públicas que empiecen a distribuir la riqueza, ¿no? Creo que lo que aporta Claudio es muy importante para contextualizarlo. Estamos en una crisis, todavía una crisis sanitaria, que ha sido una crisis económica. Nosotros creemos de que es una crisis económica que ya venía de algunos años atrás, que esa crisis económica la estamos pagando los trabajadores, pero que hay sectores que se han visto beneficiados, ¿no? Hay sectores de la economía que le ha ido muy bien, hay un sector concentrado de la economía que le ha ido muy bien. Bueno, nosotros creemos que los trabajadores tenemos que empezar a ganar y creemos que tiene que haber políticas de distribución de la riqueza y que esas políticas de la distribución de la riqueza deben incluir a todas las compañeras y a todos los compañeros. El gobierno que actualmente está en el Poder Ejecutivo Nacional fue de alguna forma también impulsado, empujado por el movimiento gremial. ¿Hay reclamos que se pueden llegar a hacer en ese sentido? A ver, a mí me parece que cuando conformamos, por lo menos el sector al cual pertenezco, el Frente de Todos, en contra de las políticas del gobierno anterior de Mauricio Macri, que tanto combatimos, lo hicimos con diferentes sectores. Nosotros lo hacemos desde la representación sindical, representando los intereses de compañeros y compañeras trabajadores orgánicamente, a través de las organizaciones sindicales y nuestras centrales. En ese marco sí hay que reclamar. En realidad hay que reclamar que queremos que los salarios aumenten respecto a la inflación y que le ganen inflación, porque en los 4 años Macri el promedio de pérdida de poder adquisitivo estuvo entre un 20 y un 25%. No al gremio que pertenezco, que nunca hemos perdido, pero sí hay muchas organizaciones sindicales. Recién decía Rodrigo, el año 2020 para el sector estatal en general fue un año que perdieron y no ganaron. Entonces digo, y como eso, hay sectores privados también, imaginemos el gastronómico o algunos sectores de eso donde se debatía el futuro de la fuente de empleo y los puestos de trabajo,
quedó rezagado el tema salarial. Por lo tanto, si queremos un país mucho más equitativo, más justo de ser vivido, pero por sobre todo, yo siempre doy este ejemplo, cuando los banqueros, cuando las grandes corporaciones internacionales tienen ganancias, se llevan sus dividendos a sus países centrales. Cuando los trabajadores ganamos más plata, no les llevamos a un paraíso fiscal. En todo caso, le compramos la bicicleta a nuestro hijo, tenemos una mejor calidad de vida, llegás a fin de mes, comprás el televisor, te vas de vacaciones, no sé, compraste ropa, le diste trabajo a otros empresarios, industriales, comerciantes y también a trabajadores y trabajadoras en lo que llamamos el círculo virtuoso de la economía. Un país con buenos salarios tiene, primero, menor desocupación porque le estás dando trabajo a otro. Y segundo, tenés calidad de vida de su población, calidad de vida en su contexto general, no solo la plata en el bolsillo, sino lo que significa. Si la plata es un instrumento de cambio de bienes y servicios que se utiliza para vivir. Nosotros creemos que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los ejecutivos provinciales o municipales tienen que hacer un esfuerzo importante para mejorar y como línea de visión los salarios. Hace unas pequeñas horas el ministro de Trabajo de la provincia, en una conferencia de prensa que participé por un vacunatorio, decía ante la pregunta de un colega tuyo que en esta provincia iba a estar asegurado que la paritaria le iba a ganar la inflación. Bueno, seguramente las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores públicos, bueno, acá está Eduardo o está Rodrigo, que representan, buscarán la forma de que en la paritaria no solo se achiquen los tiempos en los cuales hicieron ese acuerdo del 45% en su momento, sino además que no solo no perder, sino como se le gana la inflación. Claro. Si los números de la provincia están bien, como se manifiesta, bueno, que parte de esos recursos se vuelque al salario y que no solo no se pierda, sino que además se le gane. Después cada organización sindical sabe cómo, tiene su autoridad electa y sabrá cómo pararse, y no me toca a mí hablar de eso, sí, de la idea general, de que los salarios tienen que ganar inflación. Hay un proyecto a nivel nacional, tiene su correlato también a nivel provincial, que plantea achicar el tiempo de la jornada laboral. ¿Qué visión tienen sobre el tema? La verdad que yo puedo hablar específicamente del área de donde lo vemos, ¿no? De obra pública. Nosotros vemos que en realidad no se trata de achicar horario de jornada para generar trabajo, porque en realidad nosotros tenemos vacantes que están incompletas dentro de las estructuras. Si el Estado, por fuera de lo que la derecha permanentemente hace uso y costumbre de levantar bandera, donde el empleado estatal es el culpable de todo este desastre, digo, el Estado tiene hoy una carencia de recursos humanos muy severa. Si ustedes me dicen cómo puede en realidad sostener casi 100.000 kilómetros de camino, 10.000 kilómetros de camino pavimentado con 1.000 trabajadores, y hay que darse cuenta que es imposible de mantenerlo con 1.000 trabajadores, 10.000 kilómetros de camino. Entonces, la verdad digo, hay lugar, espacio y hay presupuesto en el Estado para darle trabajo a la gente y trabajo digno. Porque la verdad digo, tienen espacio para trabajar. No necesitamos estar... Yo creo que el Estado está en su emergencia buscando permanentemente de qué manera sale de algo que es muy simple. Pues las matemáticas no fallan, digo. Claudio hablaba claramente, digo, el trabajador no gasta en el exterior, el trabajador no ahorra dólares, el trabajador quiere vivir mejor. Con lo cual invierte en su economía familiar y en la economía del mercado que tiene. Digo, si trabaja en Santa Fe, invierte en Santa Fe. Digo, no hay necesidad de subsidiar a nadie. Hay que darle trabajo. Y el problema es que el recurso está para darle trabajo. Y el trabajo existe. Porque la verdad que nosotros tenemos una obligación muy cierta y muy concreta. Digo, si la provincia invierte 20.000 o 45.000 millones de pesos, conforme la publicidad de infraestructura, en construcción de caminos y demás, hay que sostenerlo después con mantenimiento. Eso. Tal cual. Porque si no, la amortización
¿Cuál va a ser? Dentro de 2 años tenemos que volver a invertir la misma cifra. Tal cual. Digo, vamos a vivir continuamente empeñados y endeudados. Digo, me parece que el Estado tiene que generar políticas en favor de restablecer lo que patrimonialmente corresponde. Un Estado tiene que generar trabajo porque indudablemente en ese trabajo regula no solamente el sostenimiento del Estado provincial, en este caso, sino también pone en marcha los mecanismos de las pequeñas y medianas empresas, de los almacenes, de los negocios de venta, de cualquier tipo de rubro, que hoy por hoy, ustedes que son periodistas lo pueden ver y siempre lo manifiestan, más de 150 negocios cerrados en plena calle San Martín. Digo, ¿quiénes consumen ahí? ¿Los extranjeros que vinieron ayer a ver el partido de Paraguay? No, consumen los trabajadores santafesinos. Digo, me parece que cuando hay decisión política de buscarle una solución a un tema, aparece, no mágicamente, aparece como corresponde. Buscar esto de achicamiento de jornada para ver si le podemos generar a alguien más un puesto de trabajo es realmente una cuestión muy rebuscada, digo, perdón por el término, pero me parece que no está al alcance de lo que debería ser hoy una decisión política consensuada y pensada, ¿no? Rodrigo. Sí, a ver, nosotros lo que creemos es que más allá de esa discusión, lo que nosotros tenemos que empezar, lo que los gobiernos deben discutir con las trabajadoras y con los trabajadores son los perfiles políticos, ¿no? O sea, cuáles son las estrategias y las definiciones que se toman. Hay una definición clara de mejorar la vida de las trabajadoras, de los trabajadores. Me parece que o hay una definición de seguir beneficiando a grandes grupos económicos. Nosotros lo que creemos es que tiene que haber en una etapa que está atravesando el país de recuperación económica, donde hay índices, lo decía Claudio, ¿no? que hablaba el ministro de Trabajo, donde hay índices incluso en la provincia superiores, mejores que de la prepandemia, si se puede decir cabe el término. Indudablemente nosotros decimos qué pasa que no está llegando a los trabajadores, no está llegando a los sectores más postergados de la población. Tiene que haber una modificación de las políticas económicas en donde hay que poner el ojo, hay que poner la mirada en las necesidades que tienen los sectores más populares, ¿no? ¿Qué creen que queda para el semestre del año que cierra este año y para el principio del año? ¿Puede ser un año conflictivo en cuanto a medidas de fuerza por parte de los distintos gremios, teniendo en cuenta que vamos a entrar en un año electoral? ¿Cómo ven, cómo vislumbran las discusiones de sus sectores? Lo que se le pide por ahí al gobierno nacional, sobre todo que quien fija las pautas macroeconómicas, es que haga algunos cambios que, digamos, uno ve el nivel de crecimiento de empleo, pero que no ve la distribución del ingreso. Digamos, lo que se genera no se distribuye, como decía Rodrigo, entre las clases populares. Y la verdad que uno lo que quiere es reemplazar lo que hoy está subsidiado de un trabajador desocupado, porque en realidad no es que no es un trabajador desocupado, claro, donde las herramientas del Estado no le permiten tener trabajo, por un trabajo genuino, registrado, con posibilidad de futuro, donde la persona pueda pensarse como familia, como persona a futuro. Digo, ¿cómo hacemos para que el Estado Nacional cambie? Es lo que le reclamamos al Gobierno Nacional. Mejorarle la calidad de vida a la gente, que además un poco fue lo planteado en campaña, ¿no? Cómo salimos de esta circunstancia cuando estaba el gobierno anterior y cómo nos presentamos a futuro. No es fácil, digo, venimos de un nivel de endeudamiento del gobierno de Macri en dólares, con el Fondo Monetario Internacional, que sirvió para la fuga, y no sirvió ni siquiera para hacer obras, para hacer rutas, escuelas, puentes, puertos, etc. No repercutió en fuente de empleo, ni siquiera en cómo se genera riqueza del país, sino en la fuga de grandes sectores empresarios. A mí, lo que le reclamamos creo que es eso al gobierno nacional, es cómo, además de generar puestos de trabajo, cómo se hace para dignificar el salario y las condiciones de trabajo. Y en el sector privado, digamos, la generación de menos horas de trabajo significaría tener más puestos. Las empresas pueden funcionar con un determinado porcentaje menor de horas por los salarios que están pagando, porque los salarios en Argentina en dólares quedan destruidos.
Por lo tanto, si estamos a un 50%, en algunos casos 60%, pero no más que eso, por ciento de salarios en dólares respecto al 2015, tanto activos como pasivos. Entonces digo, muchas cosas que tienen valor por el equitativo, como tenemos este país, por la moneda internacional, un electrodoméstico, la comida y un montón de otras cuestiones básicas, hacen que los empresarios estén ganando muchísima plata. Estamos hablando de los grandes y los muy grandes, ¿no? Por lo tanto, creo que en ese sector sí hubiera que discutir si la jornada es un poco menor y darle trabajo a otros argentinos y argentinas y sacarlos de la línea de pobreza que, digamos, estamos hablando, para decir un número redondo, 100.000 pesos para no ser pobre en una familia. Y acá, en esta ciudad de Santa Fe, hay muchísimos compañeros y compañeras con trabajo y trabajo registrado que están muy lejos de juntar esa plata en forma mensual, incluso con 2 salarios. Entonces digo, se le reclama eso al gobierno nacional. Es un fenómeno que nunca se había dado hasta ahora, por lo menos yo no tengo recuerdo de que 2 personas trabajando para constituir una familia tipo, como se denomina en la medición del INDEC, 2 personas en blanco, cobrando un salario mínimo, siguen siendo pobres. Sí, sin lugar a dudas. Siguen siendo pobres. Por lo tanto, se le reclama eso al gobierno nacional, ¿no? Que lleve adelante medidas de mejor distribución del ingreso, entre otras cosas, ¿no? Condiciones, o sea, me refiero a cuestiones secundarias, estamos hablando de salarios específicamente. ¿Las condiciones pasaron a ser secundarias en una paritaria? Rodrigo. ¿Cómo? A ver. Condiciones laborales, me refiero a no solo salarios. No, para nosotros no. Para nosotros van de la mano el tema salarial, de las condiciones de trabajo, va de la mano el presupuesto que se destina a educación. Para nosotros van juntos, van a la par. Indudablemente que una condición fundamental que tenemos los trabajadores es tener un salario digno. Y me parece que esto es un reclamo que nosotros venimos haciendo a los gobiernos. Pero, a ver, nosotros creemos que es un reclamo justo, que es un reclamo necesario, pero también creemos que es un reclamo posible. Es posible que el gobierno distribuya dinero. Es posible que los trabajadores mejoremos el poder adquisitivo de nuestro salario. Lo que está faltando es la decisión política. Vos preguntabas, ¿habrá conflicto? El objetivo que tenemos no es llegar al conflicto. Es la última instancia, de hecho. Nuestro objetivo es poder mejorar el poder adquisitivo del salario. Es poder empezar a recuperar esto que muy bien decía Claudio, como el salario en dólares, por ejemplo, ha caído tanto, ¿no? Bueno, entonces, me parece que la discusión acá son discusiones sobre las políticas. Y las políticas son políticas integrales, que tienen que ver con el salario, pero que también tienen que ver con las condiciones de trabajo. En nuestro trabajo en educación, de nada sirve que haya docentes con muy buen salario si nuestras alumnas y nuestros alumnos están sumergidos en la pobreza, necesitan ir a la escuela por el comedor escolar, o no tienen la vestimenta para poder ir a la escuela y por eso faltan. En consecuencia, nosotros creemos que tiene que haber una política que tienda a mejorar la vida de la gran mayoría de los argentinos. ¿Eduardo? Sí, no, indudablemente no es una cuestión soslayable las condiciones laborales, digo, por fuera del salario. El salario no es ni siquiera el argumentativo de una paritaria. Digo, es lo que imperiosamente hoy debemos abordar, o prioritariamente debemos abordar, porque, insisto, digo, la realidad nos lleva por delante. Ahora, de nada serviría ganar demasiado buen salario si en realidad llegáramos a la fuente de trabajo o al lugar de trabajo y no tuviéramos la logística necesaria para poder dignificar al trabajador en su horario haciendo algo, ¿no? Es decir, este mal pensado Estado burocrático sin trabajo, o antes le decían ñoquis, no existe, no sé, por lo menos realmente hoy donde uno lo vive y desde donde uno lo vive no existe. Hoy tenemos trabajadores que cumplen 2 o 3 funciones juntas por la escasez del trabajador. Y a veces, sinceramente, esperando que la logística llegue. Es decir, es como que está todo ralentizado. Y la verdad, digo, hoy, para esta economía y para este ritmo de país, necesitamos tener decisiones
de prevención y de aceleramiento de políticas, porque son totalmente previsibles las cuestiones que puedan pasar de acá en adelante. O sea, ¿qué van a pasar los próximos 6 meses? La verdad que los próximos 6 meses van a ser 6 meses, no sé si de conflicto, realmente uno no puede medirlo, porque uno siempre está en la expectativa de la negociación arriba de una mesa para poder tener un acuerdo satisfactorio para todas las partes, porque entendemos también que inyectarle a esta situación de economía, inyectarle parálisis o inyectarle alguna medida de fuerza que a veces es necesario y uno no la debe esquivar, para que se tenga en cuenta, a ver si se mire como se debe de mirar. Digo, salen los trabajadores colectiveros recién de una medida de fuerza para poder solucionar. Alguien puede pensar que los trabajadores quisieron dejar a la gente en la calle. No, salen de esa medida porque no tienen otra forma de poder sentarse en una mesa a negociar. Digo, me parece que la política tiene que tener una cuestión de proyecto, como bien lo decía Rodrigo, integral, donde en realidad no haya tema que pueda quedar por abajo de la mesa o al costado. Pongamos las cartas arriba de la mesa, digamos, juguemos con estas cartas y juguemos todos juntos, porque la verdad que si no lo hacemos juntos, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que podamos entendernos, porque en realidad, digo, nosotros como representantes sindicales sabemos claramente, todos los días, cuáles son las demandas de cada uno de nuestros trabajadores. Nadie nos viene a contar por ningún lado cómo es la historia. La vivimos. Tal cual. Es decir, como dicen siempre, los sindicatos es un kiosco que abre todos los días, 24/7. Y tenemos de la demanda del calzado a la demanda de que no le pagaron una hora extra o un viático. Digo, tenemos todo. La política no debe permanecer ajena a estas cuestiones, porque en realidad es donde se distancia una decisión que debió mediar para que lo que inevitablemente después ocurre no ocurra. Muchísimas gracias a los tres. Gracias por la invitación.